Aquí comienza Sin Pretexto, un espacio donde abordamos los desafíos para la construcción de una agenda de futuro. Sin Pretexto, junto a Mirna Schindler. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Pretexto. Más libros y menos pantallas. Ese es el libro del científico francés Michel Demourguet, que fue entrevistado por La Tercera este fin de semana y que decía lo siguiente: dejar que un niño de 2 o 3 años se atiborre de pantallas es una forma de abuso y el Estado debe actuar. Señala, tal como lo han dicho en su propio país, por ejemplo, el primer ministro francés, que el exceso de pantallas de niños, niñas y adolescentes, pero sobre todo de los más pequeñitos, se ha convertido en una catástrofe, en una crisis sanitaria, y que el único antídoto para enfrentar esto es definitivamente la lectura. Estamos hiperconectados. Los niños están hiperconectados, y en otra entrevista de otro especialista, estoy hablando de la doctora Jennifer Cross, ella es una norteamericana, ¿no es cierto?, especializada en estos temas, que explica que la Academia Norteamericana de Pediatría ha recomendado prohibir las pantallas en niños más pequeñitos de entre 18 y 24 meses, es decir, estamos hablando de 18 meses, es decir, 1 año y medio, y los 2 años. Pero ojo, hemos visto cómo incluso padres y madres le entregan a guaguas una pantalla. ¿Qué dice ella? Que eso tiene efectos muy complejos que tienen que ver con, por ejemplo, todo el ciclo del sueño, cómo la pantalla, ¿no es cierto?, afecta precisamente la permanencia de la hormona del sueño, la melatonina, los efectos que tiene también, ¿no es cierto?, en generar mayor inquietud. Los niños se vuelven más inquietos, se hace mucho más difícil, en definitiva, la tranquilidad, el sueño, y por cierto, cuando ya están en edad escolar, su propia actividad en el colegio, y se ha visto también vínculos con déficit atencional. Es un temazo que vamos a estar conversando hoy en nuestro programa Sin Pretexto con un experto, pero antes, como todas las tardes, vamos con la música y ya volvemos. Bueno, ya estamos de regreso. ¿Se acuerdan ustedes cuando no existían los teléfonos celulares, los smartphones, etcétera? Se decía que los niños estaban pegados al televisor, que quedaban viendo tele para que los padres, madres o las personas que trabajaban en las casas pudieran hacer sus tareas, sus labores. Bueno, fíjense hoy día que incluso los expertos dicen que eso es menos malo que estar con una pantalla que se traslada para todos lados por todos los efectos que eso tiene. La Sociedad de Psiquiatría y Neurología Infantil de la Infancia y la Adolescencia advirtió que la exposición a pantallas y redes sociales en menores de 13 años puede llegar a afectar, primero, el neurodesarrollo, el aprendizaje y la empatía. Derechamente estamos hablando de un problema que se ha definido como de salud pública. Queremos conversar sobre este interesante tema y que por supuesto le va a llamar la atención a muchos padres y madres que nos están escuchando y viendo a esta hora. ¿Qué hacer con las pantallas y cómo regular mejor el tiempo de las pantallas de nuestros hijos e hijas? Vamos a conversarlo con nuestro siguiente entrevistado, jefe de la Unidad de Psiquiatría Infanto-Juvenil del Hospital Regional de Rancagua y director de la Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y la Adolescencia de Chile, SOPNIA, el doctor Pablo Espós. Pablo, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros esta tarde. Hola, Inda, ¿qué tal? Mucho gusto también, muy agradecido de la invitación. Gracias a ti, por supuesto. Pablo, ¿tú coincides que estamos en el tema de pantallas y la exposición de niñas, niños y adolescentes? ¿Estamos ante una crisis sanitaria? Sí, coincido que efectivamente estamos en una crisis a propósito también de estar reconociendo nuevos enfoques, nuevos paradigmas de esta situación. Yo creo que más bien es una crisis epocal, diría yo, es un paso casi histórico, ¿no? En cuanto a lo tecnológico, en cuanto al uso de información y todas esas cosas, nos traen consigo ciertas repercusiones que tenemos que estar observándolas muy encima para saber con cuáles de ellas nos quedamos, con cuáles de ellas no nos quedamos. Correcto, pero la pregunta es, de acuerdo a tu experiencia,
¿Qué efectos has visto en menores, por ejemplo, de 2 años o de 3 o de 4? Es decir, en niños, niñas muy pequeñitos, ¿qué efectos tienen las pantallas y la exposición a las pantallas de parte de estos niños, de estas edades? Ujú. A ver, está muy estudiado esto ya, pues ya llevamos varios años andando con el tema de los celulares y efectivamente una de las repercusiones mayores que han sucedido con respecto al uso de las pantallas y de los celulares, lo quiero diferenciar, ¿no es cierto?, en niños menores, preescolares sobre todo, es un enlentecimiento en el desarrollo y algunas repercusiones específicas del desarrollo, como por ejemplo puede ser el lenguaje, aspectos cognitivos y aspectos emocionales sobre todo. Eso sí está bien estudiado y hemos visto harto de repercusiones de ello. Niños con retrasos en la adquisición del lenguaje o con niños con alteraciones del desarrollo del lenguaje, niños con dificultades de regulación emocional también, por ejemplo, y que a la larga establece un peso en el desarrollo. Yo creo que es una influencia muy alta. ¿Cómo afecta directamente al desarrollo del lenguaje y del desarrollo neuronal? Porque quiero entender ahí cuáles son las etapas, ¿no? Partamos por las más guaguas, porque realmente yo creo que todos hemos visto, a mí me ha tocado, a todos nos ha tocado ver, por ejemplo, en el supermercado va la guaguita en el carrito, una guaguita chiquitita, o sea, te estoy hablando guaguita de menos de 2 años, con el celular en la mano. ¿Te fijas o no? Entonces, ¿qué impacto tiene eso? O sea, como primera advertencia para los padres y madres. A ver, hay que entender lo siguiente, el desarrollo neuronal, el desarrollo de todo el potencial neurológico se da hasta incluso posterior a unos 2 a 3 meses de haber nacido, o sea, los primeros meses de vida son los meses quizás más importantes en el cual el cerebro logra sus mejores conexiones, su mayor crecimiento, su mayor potencial. Ahora, ¿cómo se logra eso? Es a través de la experiencia, ¿no? Del estímulo. Y por lo tanto, es la época en donde, por ejemplo, muchas normas técnicas, muchas influencias también, incluso desde lo comercial, te dicen, estimule mucho al niño a través del juego, a través de la textura, a través del olfato, porque son las vías sensoriales las que le permiten al niño poder experienciar el mundo, saber reconocerlo. ¿Qué pasa? Que en el uso del celular solo tenemos cubierta al menos una experiencia sensorial, que es la experiencia visual. Quizás lo auditivo en un segundo lugar, pero la textura, el olfato, la emoción con la cual yo participo de eso, están muy, muy reducidas, por lo tanto, se ven comprometidas ahí. Como no tengo todo el árbol de experiencias sensoriales en esa etapa y solo tengo una experiencia particular, que es la experiencia visual, mi estímulo para el desarrollo de estas neuronas se limita y por lo tanto no crece como debería crecer. Y ahí es donde está el punto, en el fondo, que estamos limitando el desarrollo, el crecimiento como potencialmente podría ocurrir. ¿Y cuándo debieras, o sea, cuál es la etapa en que uno debiera decir, esta etapa no hay que tocar a los niños en esta etapa, en el sentido de hay que cuidarlos al máximo de las pantallas, de qué tiempo estamos hablando? La Academia Americana de Pediatría al menos establece que hasta los 2 años eso no debería ocurrir. O sea, los niños no deberían estar expuestos hasta antes de los 2 años a ningún tipo de pantalla. Y por eso digo pantalla, porque televisión, celular, tablet, computador, finalmente producen el mismo fenómeno. Es la absorción o la abstracción máxima de los poderes sensitivos, digamos, del niño y por lo tanto solo se limita a ver la pantalla. A partir de los 2 años empieza a haber un progreso en el fondo, en ese crecimiento y en ese desarrollo, y ahí es donde quizás también la misma academia establece que pudiesen existir algunos como vínculos con pantallas un poquito más mediados. Ahora, desde tu punto de vista y lo que te ha tocado ver, claro, da la sensación de que los padres y madres no es que lo hagan porque quieren perjudicar a sus hijos, sino porque creen que no hay nada malo en aquello, ¿no es cierto? ¿Qué alternativas tienen? Sobre todo padres que trabajan, que están estresados, digamos, ¿no? O que también la crianza es difícil, ¿no? ¿Qué alternativas hay para ellos? Bueno, es bien interesante esa mirada porque en el fondo, bueno, los norteamericanos han creado este concepto del nanny phone o de la pantalla chupete, ¿cierto? Esto de, mira, toma esto para que tú te puedas bajar tus revoluciones, tu ruido, tu expresión en el fondo. Y eso es lo que hacen en el fondo. Un niño en un coche con un celular emite mucho menos actividad.
El tema está en que si nosotros como familia, incluso como sociedad, es lo que queremos o no, digamos, o sea, no es el reemplazo en sí lo que hay que ver, es que un niño que está en eso pierde su posibilidad de juego, pierde su posibilidad de experiencia familiar, pierde la posibilidad de comunicación incluso con los padres. Si yo a un niño le entrego un juego didáctico o algún tema de más alta estimulación, quizás también voy a abarcar su interés, pero no tan potente como lo es un celular. Entonces, ahí es donde está el punto. Este uso chupete de la pantalla es lo que nos está afectando más. Si la pantalla a niveles, por ejemplo, sociales, podría ser útil. En la pandemia nos sirvió para que niños pudieran hablar con sus papás que estaban en otro lugar, que estaban hospitalizados incluso, y eso mantuvo un carácter social. Pero cuando lo usamos como chupete, cuando lo usamos como un cuidador y no nos hacemos cargo nosotros los padres de eso, estamos en un problema, porque estamos limitando a nuestro hijo a propósito de ello. Y respecto de los impactos que esto tiene para el desarrollo futuro, ¿no es cierto?, para el aprendizaje en el colegio, para las posibilidades, ¿no es cierto?, de tener la capacidad de concentrarse en una tarea, incluso para la capacidad de abstracción, es decir, aprender a leer, a entender lo que se está leyendo. ¿Qué impacto tiene? ¿Tiene impacto también? Sí, sí, muchísimo, porque bueno, es lo que te decía, el niño hasta los 20 y tantos años está en desarrollo todavía, ¿no es cierto? Obviamente en distintas etapas del desarrollo. Y en la etapa escolar, las funciones ejecutivas, las funciones mentalizadoras, es decir, cómo yo me pongo en el lugar de otro, las funciones de regulación emocional, por ejemplo, o regulación en otros aspectos también, sensoriales incluso, actividad incluso, se están comprometiendo en el fondo, están puestas en juego. Esa es la etapa en la que los niños se están desarrollando. Entonces, cualquier efecto que produzca un desarrollo distinto, enlentecido o alterno, va a producir secuelas en el mediano o en el largo plazo por lo mismo. Hay otro estudio interesante que ha mostrado cómo, por ejemplo, áreas de desarrollo social en nuestro cerebro se están viendo afectadas y están disminuyendo su tamaño incluso porque ya la recompensa social que comprometía el juego con otro, el salir a jugar a la calle, a la pelota o conversar en una plaza o estos mismos juegos de plaza, nos producía un tipo de satisfacción distinto. Hoy los niños no están buscando eso. La satisfacción social que ellos están buscando está puesta en lo tecnológico, en la recompensa más directa. Y ahí también hay otros aspectos que hablar, del tema de las adicciones a pantallas incluso. Claro, y ahí está todo el tema, Pablo, de cuán solo te empiezas a encontrar con este entorno virtual, que claro, no lo puedes tocar, ¿no es cierto? No lo puedes sentir, como decías tú, no lo puedes palpar, y por lo tanto desarrollas menos todas esas habilidades motoras. Déjame decirle a nuestros auditores que estamos conversando con Pablo Espos, el jefe de la Unidad de Psiquiatría Infanto-Juvenil del Hospital Regional de Rancagua y director de la Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y la Adolescencia de Chile. Pablo, yo te preguntaba, porque en la entrevista de este científico francés habla de que el antídoto es la lectura, de cómo los libros van desarrollando, sobre todo en las guaguas y en los niñitos pequeñitos, ¿no es cierto?, todas estas necesidades de desarrollo sensorial. Cuéntame cómo lo ves tú. A ver, yo no sé si es el antídoto. Probablemente por allá por el año 1600, cuando se inventó la imprenta, debe haber habido gente que haber dicho lo mismo con respecto a los libros, como la gente se pegaba en ellos y no salía de ellos y estaba ahí todo el día, ¿cierto? Yo lo prefiero pensar más bien como una experiencia, es decir, el antídoto quizás va a ser experienciar mejor el mundo, salir a conocerlo, salir a verlo, salir a recrearlo. Para mí, tanto como un libro, como un buen libro quizás, un libro con harto estímulo, un libro leído en conjunto con mi papá o con mi mamá o con un ser significativo, por ejemplo, que estemos a la par, que lo comentemos. No sé, yo tengo como la actividad con mi hija cuando leemos, le voy preguntando cosas, ¿qué ve en el libro? Y si el personaje del libro se ríe, yo le hago cosquillas, para que también desarrolle un poco más de la lectura. Entonces, yo creo que el antídoto es salir al mundo, las plazas públicas. A mí me gusta mucho la comparación del celular con la plaza. Hoy en día los niños reemplazaron la plaza, o la calle, para los que somos más viejos, con el celular. Y las cosas que ocurrían antes en las plazas, conocer gente, hablar con gente, así como extraños también, y nos protegían de ellos nuestros papás, está ocurriendo en los celulares.
Sí, pues de hecho se ha demostrado que hay acceso de niños muy pequeñitos a pornografía. Sí, sí, eso es muy, muy poderoso, o sea, es muy vulnerador, porque en el fondo un niño no tiene las herramientas para defenderse. Y el celular es un espacio que si es mal utilizado, ellos están muy solos en él. Yo cuando los papás hablan un poco de esto en la consulta y te dicen, bueno, pero es que el celular, a ver, esto es lo mismo que la plaza pública. Yo no voy a mandar a mi hijo a la plaza si no sé que tiene las herramientas suficientes como para comprender que no tiene que hablar con extraños, que no tiene que acceder a ningún tipo de cosa que le entregue, que se tiene que cuidar, que tiene que andar con otros, etcétera, etcétera. O sea, finalmente funciona más o menos parecido. ¿Y cuándo dirías tú, Pablo, de acuerdo a tu experiencia, que un niño o niña debiera tener acceso ya a un celular? Um, el acceso al celular como mecanismo tecnológico, y esto, bueno, puede dar un poco más para largo, pero implica otras cosas. No solo tiene que ver con la pantalla misma, sino que con el aparato tecnológico, ¿no? El aparato tecnológico nunca debe ser de los niños, ¿ya? La posesión, porque pasa mucho que los niños llegan y dicen, pero mamá, si este es mi celular. No, el celular es algo que yo te presto para que tú lo utilices, pero las reglas del celular las voy a poner yo hasta que tú tengas la edad suficiente y el criterio formado que es sobre los 18, como es en todas las cosas. Más o menos en otros países baja un poco la tasa, pero hay que entender que el celular es de los papás, no es de los niños, y los niños y los papás lo prestan, ¿ya? Ahora, con respecto al acceso y cuándo un niño puede tener acceso al celular, va a depender de su utilización. La Academia Americana de Pediatría, por ejemplo, también expone eso, que en el fondo, si es de una utilización en cuanto a lo educativo, puede ser a partir de una edad escolar, desde los 6 años en adelante. Si es para materias de relación social, el niño tiene que tener desarrolladas sus herramientas prosociales, que eso ocurre en relación a los 13, 14, 15 años aproximadamente, ¿cierto? Y ahí es donde el niño podrá explorar, por ejemplo, juegos virtuales o redes sociales que estén organizadas para su edad, ¿ya? Hay sitios en el mundo, Francia, por ejemplo, bueno, a propósito de este estudio también anteriormente había desarrollado un poco las redes sociales en niños, chats básicamente, conexiones entre otros que fueran conocidos y todo ese tema. Pero la regla general de esto es que nada de eso puede ocurrir si no está supervisado. Claro, el punto acá es cómo tú logras, si sabemos que la pornografía hoy día está completamente disponible en redes sociales incluso, ¿no? ¿Cómo logras hacer ese filtro? O sea, cómo es muy complejo. Y te quiero preguntar, tomando este tema, ¿no es cierto? Pero otros también, como el bullying cibernético, todos los casos que hemos conocido de niños que han terminado quitándose la vida, es decir, ¿de qué manera esto también está ligado a ese tiempo en pantalla? Y te lo asocio con algo más. Cuando hablamos de acceso al celular, yo diría que ni siquiera es solo el aparato tecnológico, sino que es ser parte de una comunidad. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, en el fondo yo creo que tiene que ver con el desarrollo del criterio, que un niño entienda cuáles son, bueno, por cierto, la pornografía bajo ningún punto de vista, obviamente, pero en otros aspectos de las redes sociales. Para que un niño se pueda enfrentar a ello tiene que tener las suficientes herramientas. Y ahí creo que está el punto, no estamos educando lo suficiente. Esto no es un tema que esté tan en la palestra, si bien es un tema del que todos hablamos, pero el tema que muchas veces corremos la mirada, digamos, decimos no, y terminamos cediendo, terminamos utilizando el celular, como decíamos, como un cuidador. Ahí yo muchas veces invito a los papás, invito a las mamás también a interiorizarse en la tecnología. Pasar nosotros tiempo también en las redes sociales para entender qué está ocurriendo, punto uno. Ocupar tecnología. Hoy en día hay muchas aplicaciones que sirven como, se llaman los mirroring, que son como hacerte un espejo del celular con el mío. Entonces yo puedo estar viendo en tiempo real incluso qué es lo que mi hijo está haciendo en el celular. ¿Sí? Los controles parentales, son herramientas que están disponibles y que quizás por una cuestión generacional o por una cuestión de costumbre, nosotros tampoco nos estamos adentrando en eso. Yo creo que antes de satanizarlo todo, creo que nosotros también tenemos que tener una responsabilidad en ello y ser conscientes de que nuestra propia educación digital, nuestra propia analfabetismo digital nos está también jugando una mala pasada en eso. Tenemos que estar metidos en eso, tenemos que estar adentro de eso para saber qué está pasando y saber qué prohibir y qué permitir también, digamos.
Eso completamente, Pablo, y te agrego por último el tema del déficit atencional. ¿Se ha incrementado, se ha intensificado los casos de déficit atencional a propósito de las pantallas? Sí, sí, hay varios estudios que muestran esa correlación. Todavía no está claro exactamente a propósito de qué es lo que ocurre, pero uno se puede hacer una idea. El celular, la pantalla, entrega un estímulo visual muy potente. Eso a nivel de las dopaminas, sobre todo, neurotransmisores importantes en el tema ejecutivo, establece pics, ¿no? Hay quienes han llegado a relacionar el uso de un celular, por ejemplo, con un shot de droga o de cocaína o de azúcar incluso. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el fondo, cuando yo tengo estímulos altos dopaminérgicos, puedo generar alteraciones en el desarrollo de ciertas áreas cerebrales y por lo tanto potenciar este tipo de trastornos, como por ejemplo el déficit atencional, que es finalmente una falta de dopamina en la corteza prefrontal, en una zona específica del cerebro, que nos sirve para gestionar mejor nuestras funciones, ¿ya? Las llamadas funciones ejecutivas. Entonces, un niño que ha estado muy acostumbrado, muy expuesto a esto, va a tener o podría llegar a tener ciertas alteraciones importantes en ese sentido. Entonces, el déficit atencional es uno de ellos. Todos los trastornos del neurodesarrollo en general, trastornos de aprendizaje, trastornos del lenguaje. Alguien ha hecho también incluso la hipótesis sobre el tema del autismo, por ejemplo, cómo la pantalla en sí y el uso de algunas redes sociales podría eventualmente estar potenciando eso también. Bueno, es un temazo que realmente creo que nos va a faltar tiempo para seguir profundizando, pero yo creo que ya hemos tocado los temas más esenciales y dejarlo súper claro. Entonces, una guagua, un niño pequeñito, nunca antes de los 2 años, por ningún motivo, se le debiera pasar una tablet, ¿no es cierto?, un celular, una pantalla. Pablo Espós, jefe de unidad de Psiquiatría Infanto-Juvenil del Hospital Regional de Rancagua y director de la Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y la Adolescencia de Chile. Gracias por haber estado con nosotros esta tarde aquí en Sin Pretexto. No, gracias a ti, Minda. Saludos. Que estés muy bien. Gracias. Chao. Gracias. Vamos a ir al corte y ¿sabes lo que vamos a estar hablando al regreso? Vamos a estar hablando de las criptomonedas, entre la regulación en Estados Unidos y el fomento en Argentina. ¿De qué se trata? Ya se lo vamos a contar. Bien, ya estamos de regreso. Les decía que por estos días el Congreso en Argentina va a discutir su polémica ley Omnibus, que es un proyecto presentado a fines del 2023 por el presidente Javier Milei y que tiene un capítulo, fíjense ustedes, dedicado a las criptomonedas y que permite a los contribuyentes declarar las criptomonedas que poseen y disfrutar de una exención en el pago de impuestos. Los expertos lo que están diciendo es que este sería un nuevo aliciente en la adopción de criptomonedas en Argentina, que en medio de la crisis económica ya tiene cerca de 3 millones de usuarios. Queremos hablar de criptomonedas, queremos hablar de esta iniciativa y para eso tomamos contacto a esta hora con Jaime Bunzli. Él es CEO y cofundador de Buda.com. ¿Qué es Buda.com? Lo aprovecho a explicar. Una plataforma para compra-venta desde dólares y monedas tradicionales a criptomonedas. Jaime, un gusto de que estés con nosotros esta tarde. Hola Mirna, muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá. Gracias, igualmente. Ya pues, vamos entonces a hablar de criptomonedas y quiero partir preguntándote lo siguiente, porque hemos pasado por varios temas. Primero, que era una cosa rara, que es esta cuestión de un dinero que en realidad no es dinero, pero que está en el mundo virtual. Algunos pensaron aquí está, pero listo para que se armen estafas, ¿no es cierto?, virtuales. Después vemos esto, ¿no es cierto?, que está ocurriendo en Argentina. Y bueno, finalmente, ¿cuál es hoy la situación de las criptomonedas en el mundo y particularmente acá en la región? Bien, a ver, yo creo que la situación actual del mundo la podríamos describir como una etapa en donde ya estamos asumiendo que las criptomonedas y especialmente Bitcoin son presentes, o sea, no es algo que alguien inventó y está como especulando qué puede pasar con esto, o esté como demasiado verde y nadie conozca. Ya, hoy día ya podemos entender a Bitcoin como algo que
todo el mundo ha escuchado, ya uno conoce un montón de gente que ha invertido, y además uno empieza a conocer también cada vez más gente que las están usando, ¿ya? O sea, no es solamente un instrumento que se puede usar de inversión o de especulación, sino que también va teniendo un uso, ¿ya? Va ganándose su espacio en el mundo. Entonces, yo sigo en el mundo Bitcoin desde el 2011 y por lo tanto he podido ver esa evolución. Pionero completamente, pues. Sí, claro. Entonces, el 2011 era como hablar en jerigoncio. Pero perdona, dame un segundo, Jaime, yo creo que tenemos que ir un paso más atrás. ¿Qué son las criptomonedas? ¿Qué son las criptomonedas? Bien, voy a hablar de Bitcoin, que es la criptomoneda principal, es la primera criptomoneda, entonces yo creo que ahí es más fácil de entender. Entonces, Bitcoin es una moneda digital la forma en que yo lo explico es que es la moneda de Internet, ¿ya? Es decir, Chile tiene la moneda, el peso chileno, Argentina el peso argentino, Estados Unidos el dólar, pero Internet nunca ha tenido una moneda. Entonces, esta es la moneda de Internet. Ahora, la moneda de Internet, conceptualmente, es algo que uno quisiera entregarle el poder de la política monetaria a una empresa o a un país. Yo creo que la respuesta es que no, y por lo tanto, esta moneda de Internet logra tener un esquema absolutamente descentralizado, ¿ya? Es decir, funciona con las mismas reglas de Internet sin la necesidad de que haya un ente central manejando y revisando que todo esté funcionando bien y definiendo las políticas, ¿ya? Entonces, en estricto rigor es la moneda de Internet. Ok, ¿ya? Esa es la moneda perfecta. Entonces, espérame. Claro. Entonces, espérame, dicho lo anterior, porque si tú me dices que tú empezaste el 2011, ¿cómo ha sido el proceso? Pues, ¿cómo ha evolucionado esto? Porque ha pasado por varias etapas. Sí, la primera etapa es una etapa de difusión, ¿ya? En donde los primeros elementos son de una filosofía, son sobre sus fundamentos, ¿ya? Tiene que ver mucho más con el por qué nació Bitcoin, ¿ya? Entonces, las razones de por qué nació es porque hay un grupo de gente que se llama los cypherpunks, ¿ya? Que desde muy tempranamente, o sea, desde los orígenes de Internet, determinaron que era muy necesario que existiera un formato de moneda que no dependiera de los gobiernos, ¿ya? O que esté desligado de una política monetaria puntual de un gobierno, en búsqueda de la privacidad, ¿ya? Y en búsqueda de la reducción de intermediarios. Es decir, que de la misma manera en que si estamos nosotros físicamente, yo te puedo pasar a ti un billete de 10.000 pesos, yo pudiera hacer eso mismo, pero por Internet. Es decir, yo te pudiera transmitir a ti plata, ¿ya? Pero sin la necesidad de yo tener que tener una cuenta de banco o una billetera digital, ¿ya? O sea, que yo, de la misma manera en que yo te mando un mail, un correo electrónico, que yo te pueda enviar plata a ti, ¿ya? Sin que hayan intermediarios que sepan de nuestra transacción, ¿ya? Ese es el origen, ese es el propósito inicial. Entonces, a mí me llamó mucho la atención porque efectivamente cuando uno está en el mundo de los startups digitales y de la creación y la capacidad que tienen las personas de crear y programar nuevas aplicaciones y qué sé yo, una de las principales dificultades es poder cobrar, ¿ya? a diferentes personas en diferentes partes del mundo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, imagínate tú, súper complejo y súper caro. Entonces, imagínate que tú tienes una aplicación espectacular y tú quieres tener usuarios de todas partes del mundo y tú quieres cobrar, qué sé yo, $1 por eso, $1 al mes. Eso es muy complicado porque todas las personas tienen orígenes distintos, tienen cuentas de bancos distintas, o sea, eso es un lío. Y si tú quieres buscar como la forma más amplia o el que tiene mayor cobertura, podríamos decir que tú elijas PayPal, ¿ya? Pero PayPal, si tú cobras $1, PayPal se va a quedar con 30 centavos de ese dólar. No, carísimo. Entonces, imagínate, es para atrás. Súper caro. Entonces, eso fue a mí lo que me llamó la atención. O sea, qué increíble poder cobrar $1 a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Una moneda que sea mundial.
Claro, exactamente. Una moneda mundial sin que haya nadie entre medio que me impida que esto pueda ocurrir, ¿ya? Entonces, ese espíritu inicialmente trajo a un montón de gente que dijo, oye, esto acá, interesante, hubo varios intentos de hacer esto. Esto la gente no lo conoce, pero hubo varios intentos anteriores a Bitcoin y que no resultaron, ¿ya? Y de repente aparece este Satoshi Nakamoto el 2008 que propone las reglas y tiró que sí, un PDF que se llama un white paper con las reglas de cómo debiera ser una moneda digital 100% descentralizada. Y ahí entonces este grupito dijo, oye, interesante esto, parece que podría funcionar. Entonces el mismo Satoshi lo programó y se empezó a coordinar con todos ellos y así formaron los primeros eslabones de esta red, que eran ellos mismos. Entonces este Satoshi Nakamoto es anónimo, nadie sabe quién es. Hasta el día de hoy nadie sabe si es un grupo de gente, si es solo una persona, nadie sabe quién es. Parte de los misterios y yo creo que también de la gracia que tiene Bitcoin. Perdona, y el sistema funcionó. te interrumpo, Jaime. Ya pues, eso te iba a preguntar, porque ya, funcionó entonces, pero la pregunta es, ¿quién regula esto? A ver, acá hay varios niveles de regulación, ¿ya? Hay como si habláramos de constitución y leyes, imagínate. Entonces, en un principio, estas reglas están escritas en código, ¿ya? Y define la base de cómo funciona y de cómo deben interactuar las personas que quieren participar de esto, ¿ya? Entonces se definieron ciertos roles, entonces no sé si has escuchado hablar de los mineros, hay otros roles que son los nodos, ¿ya? Pero los mineros son los encargados de emitir la nueva cantidad de bitcoins al sistema, ¿ya? Y de ir validando que las transacciones que cualquiera de nosotros puede hacer cumplan con las normas que establece el protocolo Bitcoin, ¿ya? Para que nadie haga trampa, ¿ya? Entonces, en un principio parte esto con 0 bitcoins emitidos, con 0 mineros, ¿ya? Entonces los primeros mineros fueron Satoshi Nakamoto y sus amigos, ¿ya? Pero lo interesante es que cualquiera puede ser minero. O sea, tú puedes entrar con tu computador y decir, ya, yo quiero ser minero, ¿ya? Y tú puedes aportar a eso, ¿ya? Hoy día está mucho más complicado porque depende del poder computacional, etcétera, pero en ese momento cualquiera lo podía hacer con cualquier computador. Y en la medida que ese minero, que es un programita, siga las reglas, entonces puede participar de esto, va a participar de la emisión de nuevos bitcoins y va a participar de la validación de las transacciones para que todo funcione bien. Perdona, pero para ser minero, para entender una cosa, Jaime, déjame contar que estamos con Jaime Bunzli, él es CEO y cofundador de Buda.com. Jaime, para entender, para ser minero, esto es como cuando yo entro a una empresa y compro acciones, una cosa así, ¿no? Tú tienes que poner un capital, ¿o no? Sí, no directamente el capital, lo que tú tienes que poner es poder computacional, ¿ya? Entonces, ¿qué es eso? Lo ¿Qué que es tú poder bajas... computacional? Imagínate tú en tu computador, hoy día es imposible, ¿ya? Pero en tu computador tú descargas un programa, minero.exe, no sé, y lo ejecutas y ese se conecta al resto de los mineros, ¿ya? Y es capaz entonces de aportar con poder computacional, es decir, con procesamiento, para lograr que las transacciones que ocurran sean verdad, o sea, sean válidas. Es como que le ponen una firma y le dicen, ok, están aprobadas estas transacciones, no hay ninguna trampa. La persona que quiso transferir tenía el saldo para poder transferir, ¿ya? Entonces le da un check, ¿ya? Y ese check no solamente lo hace ese minero, sino que todo el resto de los mineros también, y por lo tanto se produce como una verdad, ¿ya? Esa verdad que es que yo te transferí Bitcoin a ti, ¿ya? Y esa verdad quedó guardada para siempre. Y por lo tanto ahora yo tengo menos Bitcoin y tú tienes más. Ya, perfecto. Entonces, Jaime, ¿cómo vinculamos esto ahora con lo que está haciendo Javier Milei, con esto de darle a las criptomonedas, ¿no es cierto?, un rango ya a nivel de política pública? Perfecto. Yo creo que esto también tiene varias directrices. En el fondo, hay una asociación de Milei con Bitcoin en el sentido de esta libertad, ¿ya? O sea, el hecho de que yo pueda tener Bitcoins y nadie me los pueda quitar, ¿ya? Y que estos Bitcoins yo se los puedo mandar a cualquier persona y nadie me lo puede impedir, ¿ya?
forma parte de como principios de libertad, ¿cierto? Entonces, en el fondo, Milei también apoya esos principios, al menos lo que cuenta, ¿cierto? Y por lo tanto hay mucha gente que lo asocia, como Milei, Bitcoin. De hecho, cuando salió Milei, me acuerdo que hubo varios como muy pro Bitcoin que retuitearon esta salida de Milei, qué sé yo. Bien, entonces, ese es el primer punto. Y lo segundo es que en el caso argentino, como la moneda, el peso argentino, ha tenido un muy mal desempeño. O sea, el nivel de inflación que tiene, que ha seguido teniendo, es tan malo que obviamente las personas en Argentina quieren desligarse de un peso argentino. O sea, no quieren tenerlo. Y en ese sentido, prefieren 1000 veces tener un Bitcoin, que si bien un Bitcoin es volátil para el estándar nuestro de peso chileno, para el estándar de un peso argentino es mejor en términos de volatilidad que el peso argentino. Y por lo tanto eso produjo que un montón de argentinos se sumaran a Bitcoin y conocieran más tempranamente Bitcoin, porque ya les significó un uso muy importante, una protección sobre la inflación de Argentina, ¿ya? Entonces, así se ganó mucha popularidad dentro de Argentina. De acuerdo. Ahora, Jaime, cuando las personas compran Bitcoin, a ver, me imagino que cuando yo compro tengo que pagar con una moneda. ¿Con qué moneda se paga? Bueno, esa parte no está como regulada dentro del protocolo Bitcoin. En el fondo, cualquiera puede tener Bitcoin y yo te voy a transferir Bitcoin a ti y no regula que tú me des algo a cambio, ¿cierto? Entonces, pero se supone que tiene que haber alguna transacción, porque si no, ¿cuál es el negocio? Claro. Entonces, lo que se armó naturalmente, y esto pasó en todas partes del mundo, se armaron estos mercados, ¿ya? Como Buda, como el mío, ¿ya? Que lo que hace es juntar a las personas. O sea, es decir, tú quieres comprar Bitcoin, ¿ya? Perfecto, tú te creas una cuenta en Buda, entras a Buda, y por otro lado hay un montón de gente que dijeron, oye, yo estoy dispuesto a vender Bitcoin, ¿ya? Y por lo tanto se genera un mercado, igual como la bolsa de comercio, en donde tú le compras a la persona que está dispuesto a vender al mejor precio disponible para ti, ¿ya? Por supuesto que nosotros lo hacemos fácil, eso, y tú simplemente entras, abonas con pesos chilenos y compras, y tú de esa manera te puedes hacer de Bitcoins y tú puedes sacar esos Bitcoins de Buda. Claro, pero espérame, y la variación que tiene del precio, suponte tú yo compro a un precio 10 y luego ese misma, o sea, Bitcoin, una vale mucho más que lo que la compré, o al revés, vale mucho menos. ¿De qué depende? Oferta y demanda del mundo, digamos. Eso, nada acá, más. sí, es solamente oferta y demanda, sí. Ya, es que te lo pregunto no más complejo que eso. Ya, lo que pasa es que uno se imagina, estoy pensando en una bolsa, ¿no es cierto?, en la bolsa de Santiago, ya, y las empresas, ¿no es cierto?, tienen sus acciones. Entonces suben, bajan las acciones, y por lo tanto el precio de la acción va a estar en función de cómo está el desempeño de esa empresa. ¿Cómo ocurre acá? O sea, ¿cómo es esa bolsa de Bitcoins? Bien, las razones finalmente de por qué aumenta o disminuye el precio viene porque aumenta o disminuye la oferta, ¿ya? O demanda. Entonces, ahí uno empieza a preguntarse, bueno, pero ¿por qué aumenta la demanda o por qué puede disminuir la demanda? Entonces, en la historia, la demanda tiene, yo diría, como dos grandes partes. Entonces, por un lado está el uso real de Bitcoin. Es decir, yo soy argentino, yo quiero comprar Bitcoins porque es mejor que el peso argentino y me quiero refugiar de la inflación. Bien. Eso es un uso, ¿ya? Que ha ido aumentando en el tiempo, ¿ya? Lo mismo pasa en Venezuela, lo mismo pasa en distintos países con mucha inflación. Después está el uso de poder, por ejemplo, enviar dinero a otro lado, ¿ya? Si yo quiero enviar dinero a Venezuela, soy venezolano y vivo en Venezuela y quiero enviarle dinero a Venezuela, Bitcoin puede ser una muy buena alternativa. Entonces yo compro Bitcoins en Chile y envío esos Bitcoins a Venezuela y después el destinatario en Venezuela los cambiará por bolívares soberanos, etc. Entonces eso nuevamente es un uso que va aumentando. Después tú tienes personas que, como yo, dijeron, oye, acá hay algo que está en línea con mi filosofía, con lo que yo creo en la vida, con cómo yo creo
que Internet debiera ser, ¿ya? O sea, yo creo en que debiera haber una moneda de Internet y por lo tanto yo quiero ser parte de esto. Entonces, ¿cómo puedo ser parte de esto? Yo compro, ¿ya? Y me hago como, es como que yo dijera, quiero ser en el fondo quiero ser parte. Claro, me hago socio, Claro. quiero ser parte de esto, por lo tanto, compro y no vendo. Entonces, a eso se le llaman los hodlers. Ese es el término de esto. Claro, que es acaparar. Claro. Claro, y después está el espacio que es más fluctuante, que son las personas que al ver que, oye, esto históricamente ha ido aumentando su precio, se ha ido valorizando, entonces lo veo como un instrumento de inversión, ¿ya? Y por lo tanto acá ya entran personas que ya en un modo más especulativo tal vez, y sus plazos varían un poquito más, pueden ser más cortos, medianos, largos, pero entran simplemente por el hecho de verlo como un instrumento de inversión, ¿ya? Y eso Exacto. sí. Dime. Sí, lo No, que pasa es que quiero ese preguntarte... te diría que es como la razón de por qué varía tanto el precio, o sea, porque Entiendo sube súper mucho, bien. después baja, eso. Claro, es que lo que te quería comentar es lo siguiente. Por ejemplo, lo que ocurre es que, claro, en Estados Unidos lo que ha pasado es que ha habido casos como de este tipo llamado Sam Bankman-Fried, ¿no es cierto?, que dirigía esta Crypto King, ¿no es cierto?, y que estafó a un montón de gente. Se habla de uno de los mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos. Entonces, esto ha generado que se ha restringido muchísimo la actividad y que incluso se ha dicho que infringe las normas financieras de Estados Unidos destinadas a proteger a los inversores. Estoy leyendo una publicación de la BBC, ¿no es cierto? Se ha puesto mucho, dice, de hecho se titula ¿Por qué Estados Unidos se ha vuelto cada vez más hostil hacia las criptomonedas? Por eso te preguntaba yo al principio hasta dónde está tan bien regulado que puedes evitar este tipo de hechos. Súper, ya. La regulación así primaria, lo que está escrito en el código de Bitcoin, no va a entrar a regular un FTX, que es esta plataforma que explotó, que tú acabas de nombrar, ¿ya? Eso ya vive en el plano regulatorio como más tradicional. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que ocurrió acá? Es que hay una plataforma FTX que fue extremadamente irresponsable, ¿ya? Y más allá de lo irresponsable, o sea, cometió un delito derechamente, es decir, todas estas plataformas funcionan teniendo los fondos de los usuarios, ¿ya? O sea, por ejemplo, en Buda, en mi plataforma, para poder operar, las personas tienen que haber abonado criptomonedas por un lado y otras personas haber abonado pesos chilenos por otro, ¿ya? Y por lo tanto nosotros tenemos que cuidar esa plata, ¿ya? Y por ningún motivo usarla. O sea, esas platas de los usuarios, ¿ya? Y por lo tanto, Buda, si toda la gente de Buda decidiera hoy día retirar todos sus fondos de Buda lo va a hacer instantáneamente. En ese sentido, 100% líquido. La plata está ahí, ¿ya? Entonces, lo que hizo este personaje... Sí. Dale, cuéntame. Lo que pasó acá, este personaje lo que hizo fue usar esa plata para un uso distinto y la perdió, ¿ya? O sea, es como que casi que partió al casino, ¿cachai? Es que bueno, eso te puede pasar con criptomoneda o sin criptomoneda. Pero la pregunta acá, para entender, acá en Chile, lo que era antes la Superintendencia de Valores y Seguros, es decir, la Comisión para el Mercado Financiero, es la encargada de regular que todo esto funcione, que todo este tipo de situaciones de bancos, ¿no es cierto?, de entidades financieras estén suficientemente bien reguladas. Acá no existe, o sea, tu empresa no está regulada por la CMF. Hoy día no, pero estamos en proceso sí, claro, porque salió la ley FinTech. Sí, salió la ley FinTech y ahí ya aparece la palabra criptomoneda y por lo tanto nosotros estamos hoy día trabajando en hacer todo para entrar en esa regulación. Perfecto, o sea, para cerrar, Jaime, porque ya se nos acabó el tiempo, ¿esta es, dices tú, la moneda del futuro o más bien de este futuro que está muy cerca, que está aquí, entre nosotros? ¿Es así? Definitivamente, yo creo que es la moneda de Internet y por lo tanto es la moneda del mundo. Es lo que vamos a usar
en los próximos 20 años para hacer todo en Internet. Impresionante. Jaime, te felicito por la capacidad para explicar, oye, un tema tan, de repente tan técnico. Yo encuentro que te la jugaste con un lenguaje súper claro y fácil de seguirte. Jaime Bunzli, CEO y cofundador de Buda.com, por traernos y por ayudarnos, insisto, a entender este tema, como dices tú, la moneda de Internet. Buenísimo. Muchísimas gracias, Mirna. Yo feliz acá, me encanta explicar esto, entonces cuando quieras nomás me invitas. Maravilloso, súper, te pasaste. Un abrazo, que tengas buena tarde. Ya, pues nosotros cerramos nuestro programa de hoy. Las y los dejo invitados para que continúen en sintonía de Radio Sach, para los que nos están escuchando a esta hora por la 94.5, y por supuesto para quienes nos ven en YouTube, les deseo que tengan un buen fin de jornada. Nos reencontramos en otro capítulo de Sin Pretexto, ustedes saben, de lunes a viernes a las 6 de la tarde.